lo menos va a estar movido. No sé, ¿está del otro lado ya nuestro compañero? Está Ignacio del otro lado. Bien. Sí. Ignacio, ¿me escuchás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Muchas gracias, Ignacio, por participar acá de Gira Mundial y, bueno, echar un poco de luz, como siempre decimos, a estas situaciones que ocurren que no están tan en boga o no se habla mucho. Justamente el otro día hablamos de esta cuestión de que la geopolítica no tiene mucho lugar en Argentina y, bueno, siempre está bueno tener gente que nos acompañe a discutir esos temas para que, bueno, se corra la voz de que pasan cosas también en el mundo que repercuten acá, ¿no? Así que agradecerte por eso. Marco te contactó, ¿no? Así es. Bueno, está también acá Julián acompañándonos y, bueno, el Pluma del otro lado. Si te parece, arranco con una pregunta que me parece que te la estás esperando porque es algo que se estuvo hablando ayer y hoy y estos últimos días. Sobre todo estos últimos días. Ya Cipriano, también integrante de Gira Mundial, había hablado hace unas semanas, que es la cuestión sobre la migración que hay, ¿no? de Medio Oriente hacia Europa del Este, específicamente en lo que es Polonia y Bielorrusia, donde está completamente militarizada la región fronteriza. Sí, exactamente. Es quizás la situación más compleja que tenemos hoy por hoy en Europa. ¿Qué es lo que está pasando? Hay alrededor de 4.000 personas atrapadas en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Del lado bielorruso, es importante decirlo, no es que están en una zona de frontera que no es de ninguno de los dos países, en una no man's land, como se dice en inglés. Están efectivamente en territorio de Bielorrusia. Y es importante aclarar que llegaron a Bielorrusia en forma legal todas estas personas. Llegaron con visas que les dio el Estado de Bielorrusia. Es decir, están legalmente en territorio de Bielorrusia, con lo cual son responsabilidad del Estado bielorruso. Ahora, ¿por qué tanta gente, además de las 4.000 personas que hay en la frontera, hay cerca de 20.000 más en otras partes de Bielorrusia, especialmente en Minsk, en la capital? ¿Por qué tanta gente de Siria, del Líbano, de Irán, de Irak? ¿Por qué tanta gente va a Bielorrusia? ¿Por qué Bielorrusia? ¿Qué es lo que tiene de especial Bielorrusia? Buena pregunta. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Van a Bielorrusia porque Bielorrusia está simplificando el proceso de visas. Está bien, o sea, aceitan la burocracia para que pasen sin ningún por mayor hacia Polonia. Bueno, no. En principio la idea es que lleguen a Bielorrusia. Una vez que están en Bielorrusia, el proceso es casi de expulsión automática, porque incluso el Estado bielorruso ha organizado traslados desde Minsk, desde la capital, hacia la frontera con Polonia. Y Polonia no solo es el límite de la Unión Europea, no solo es la frontera más oriental de la Unión Europea, sino que es la frontera más oriental de la OTAN. Y la frontera entre Bielorrusia y Polonia es el lugar donde chocan la OTAN y, digamos, Rusia y amigos, aunque Vladimir Putin, el presidente ruso, dijo que él no tiene ninguna relación con toda esta crisis migratoria. Entonces, el Estado bielorruso, que, insisto, es el responsable en este momento, de todas estas personas que están atrapadas en la frontera, que están acampando en bosques, en una zona muy fría, que además de estar pasando frío, están pasando hambre, que están en una situación de incertidumbre total. Digamos, el Estado los está expulsando hacia Polonia, pero Polonia no los deja entrar. Entonces lo que hace Bielorrusia es empujar a los migrantes a que crucen sea como sea, a la fuerza, a romper las vallas, por ejemplo. Hemos visto imágenes, no sé si ustedes las han visto, por lo menos en redes sociales, de soldados bielorrusos, muchas veces sin identificación, con máscaras, empujando a migrantes a romper esas vallas, a romper las vallas fronterizas entre Polonia y Bielorrusia. Y incluso se han visto imágenes de los propios soldados bielorrusos destruyendo las vallas para que más gente pueda cruzar. ¿Y por qué es esto? ¿Qué es lo que gana Bielorrusia? ¿Por qué admite a tanta gente para enseguida expulsarla? Porque de hecho, algo que no mencioné, ¿de dónde sale toda esta gente? ¿Cómo llegan a Bielorrusia?
Hoy por hoy hay casi 60 vuelos semanales desde Medio Oriente a Minsk. Raro, curioso, porque Minsk no es una ciudad ni particularmente turística, más allá de que es una ciudad muy interesante. No es un foco turístico, no es un lugar para que tenga sentido que lleguen tantos vuelos. ¿Y por qué tantos de Medio Oriente? De Turquía, por ejemplo, de Emiratos Árabes, de Siria, de Irak. Se están facilitando tanto la llegada de migrantes que hoy por hoy Bielorrusia está lleno. Hay decenas de miles de migrantes. Pero Polonia no los está aceptando. Y entonces, cuando antes decía, hoy por hoy es responsabilidad de Bielorrusia, de eso me parece que no hay ninguna duda, me parece que tampoco se puede soslayar la responsabilidad de Polonia, porque Polonia no los está aceptando y no es ninguna novedad. Consideremos que en 2015, tal vez lo recuerden, hubo una gigantesca crisis migratoria en Europa. Más de 1 millón de personas solicitaron asilo en Europa, sí, en su enorme mayoría proveniente de Siria. Y aunque Polonia es miembro de la Unión Europea, y aunque la Unión Europea obligaba a sus Estados miembros a aceptar refugiados, Polonia se negó y no aceptó ni a uno solo en medio de la crisis migratoria del año 2015. Y eso no ha cambiado. Entonces podemos responsabilizar a Bielorrusia, pero no le quitemos responsabilidad a Polonia, porque es peor todavía. ¿No tuvo como un giro a la derecha hace un par de años ya Polonia? Entonces puede responder también a eso, que estén tan reticentes a recibir a los refugiados. No sé, me parece. ¿Sabes cuándo fue ese par de años? Vos decís hace un par de años. Hace un par. Fue exactamente en el 2015. Ahí va. Fue exactamente ese año. Asumió un nuevo gobierno y ese nuevo gobierno, el partido se llama Ley y Justicia, ese nuevo gobierno se negó rotundamente a seguir los mandatos de Bruselas, de la Unión Europea. De ninguna forma, dijeron. Es un gobierno nacionalista, es un gobierno racista, homófobo, que podemos debatir durante horas si es de derecha, si es de extrema derecha, si es democrático o no. Sí, además... perdón. No, quería comentar esto, que estos últimos días también hubo varias movilizaciones en Polonia contra migrantes y digamos como con lemas... Y contra los judíos también. Sí, además, bueno, de todo. O sea, la situación bastante grave. ¿Sabes qué te quería preguntar, Ignacio? También, agregando a todo este análisis que haces, digo, también puede ser visto desde una pata, digamos, que el propio Lukashenko, bueno, el gobierno bielorruso, el Estado bielorruso, lo está haciendo como una forma de negociar con la Unión Europea. Me parece, ¿no? Sobre todo que desde la última elección, que bueno, muchos países, incluso la Unión Europea, decidieron no reconocer el resultado, bueno, pusieron en duda la transparencia y la validez del proceso electoral, ¿no? Se empezaron a imponer sanciones también frente a Bielorrusia. Y bueno, que yo me parece como que se podría pensar si, bueno, esto también es una carta de negociación para decir, bueno, mirá, si ustedes no nos sacan las sanciones, nosotros, acá vienen un montón de migrantes y sabemos que los migrantes para Europa es una problemática bastante compleja. ¿No? ¿Vos lo ves así o pensás que va por otro lado? A mí no me cabe duda que hay una extorsión. Porque no solo tiene que ver con levantar las sanciones que mencionabas. Desde agosto del año pasado, el 9 de agosto del año pasado, hubo elecciones presidenciales en Bielorrusia. El presidente eterno, Alexander Lukashenko, presidente desde 1994, ganó, fue reelecto, oficialmente con el 80% de los votos. Y sabemos que nadie gana democráticamente por el 80% de los votos en ningún lado. No. En ninguna ciudad, en ningún estado del planeta. Nadie gana por el 80% de los votos democráticamente. Y tantas veces. Y tantas veces, por supuesto. Y fueron detenidas decenas de miles de personas. Hubo al menos 1000 denuncias de tortura en centros de detención. Y, por ejemplo, la principal candidata opositora, la principal representante de la oposición, que fue candidata presidencial en agosto del año pasado, Svetlana Tikhanovskaya, se exilió y hoy por hoy está en Lituania. Pero no solo ella, distintos representantes de la oposición, incluso figuras públicas que no tenían relación directa con la política,
también debieron exiliarse, debieron irse simplemente por mostrar públicamente un apoyo a las manifestaciones en contra del gobierno de Lukashenko. A partir de entonces se impusieron sanciones, pero además de sanciones comerciales y políticas que afectan al Estado bielorruso y a distintos miembros del gobierno de Bielorrusia, tal vez recuerdan que hace unos meses hubo un secuestro de un avión de Ryanair en el cual viajaba un periodista bielorruso que se llamaba Roman Protasevich. A partir de ese momento también se impusieron sanciones sobre Belavia, que es la aerolínea estatal, la aerolínea de bandera de Bielorrusia, que hoy por hoy no tiene permitido entrar a cielo de la Unión Europea, al espacio aéreo de la Unión Europea. Entonces hoy, por ejemplo, Lukashenko dijo algo muy interesante. Dijo, si Polonia no quiere que ingresen estos migrantes, y estos migrantes quieren ir a, por ejemplo, Alemania, no hay ningún problema. Nosotros ofrecemos nuestros aviones de Belavia para que vuelen directamente desde Minsk a Alemania, por ejemplo. Claro, eso es una extorsión. Es decir, levantame las sanciones contra Belavia. Y hay un tema más. Además de levantar las sanciones políticas y comerciales, además de un reconocimiento a Alexander Lukashenko como presidente legítimo, cosa que la Unión Europea no hace desde las elecciones del año pasado, hay otro punto importante en esta discusión que tiene que ver con esta política de extorsión en el medio de la crisis migratoria. Decía antes que en la crisis del 2015 la Unión Europea implementó una política de cuotas. Es decir, los distintos miembros de la Unión Europea tenían que aceptar una determinada cantidad de refugiados, de acuerdo a sus posibilidades, de acuerdo al tamaño del país y demás. Pero además hubo otra estrategia que siguió la Unión Europea, que fue intentar parar la llegada del flujo migratorio. Y el principal lugar de ingreso de refugiados, que dijimos que eran mayoritariamente sirios, era vía Turquía. Turquía no es miembro de la Unión Europea, pero sí es miembro de la OTAN. Claro. Y la Unión Europea le dio muchísimo dinero a Recep Tayyip Erdogan, al presidente de Turquía, al Estado turco, para que simplemente retuviera a esos refugiados. Estamos hablando de alrededor de 6.000 millones de euros que le dio la Unión Europea a Turquía en ese momento. Entonces, la lógica de Bielorrusia no es solo levantarme las sanciones, sino que es también, fíjate, quizás me puedes dar algo de dinero que me vendría muy bien considerando este año y pico de sanciones comerciales, que han, por supuesto, afectado mucho a la economía bielorrusa. ¿A dónde crees que va todo esto? Tengo entendido que empezaron por lo menos a charlar entre Bielorrusia y la Unión Europea en estos días, no sé si hoy o ayer, ¿no? Sí, de hecho hoy hubo una comunicación telefónica entre Angela Merkel y a un canciller alemana, ya de salida, pero a un canciller alemana, y Alexander Lukashenko, el presidente, muy encomillado presidente de Bielorrusia. A mí lo que me preocupa es que, más allá de todas estas idas y vueltas y estas acusaciones cruzadas entre Polonia, Bielorrusia, entre Rusia, la Unión Europea, la OTAN y todo lo demás, es que no estoy viendo propuestas concretas de ningún lado. Propuestas concretas serias. Porque sí, Lukashenko dijo que ofrece los aviones de Belavia para que vuelen directamente de Minsk a Alemania o a Italia o donde quieran ir los migrantes. Pero la única propuesta concreta que he visto para proteger a estas miles de personas que hoy están acampando en un lugar horrible, en el medio del bosque, con frío, con hambre, con miedo, con todo lo que implica estar en ese lugar, la única propuesta concreta que he visto es del gobierno de Irak, que dijo, que propuso repatriar a todos sus ciudadanos. A todos los ciudadanos que quieran, les paga el vuelo de Minsk a Irak, a Bagdad. Yo escuchaba ayer, que de parte de algunos voluntarios polacos, creo que eran, que ellos estaban pidiendo armar un campo de refugiados en esa zona para por lo menos darles un mejor trato y hacerlo más ordenado y ver quién está en regla para poder pasar y quién no está en regla para mandarlo nuevamente de donde sea, o que se quede en Bielorrusia o que vuelva a su país. Pero no sé qué es lo que piensa Polonia de esto tampoco.
A ver, si hablamos rápido, mal y pronto, Polonia no los quiere aceptar. Polonia de ninguna forma los quiere aceptar. Hagan lo que hagan, presenten los documentos que presenten y muestren la historia que muestren. No importa, Polonia no los quiere aceptar. Vos mencionabas refugiados. Yo lo cuestionaría eso, porque para ser refugiados tienen que solicitar asilo, y al menos hasta ahora no lo han hecho. En su mayoría, por lo menos, no conozco los casos puntuales, pero oficialmente no lo han hecho. Por eso yo hablo de migrantes, claro, en principio. Porque están legalmente en Bielorrusia, en realidad, claro. Están legalmente en Bielorrusia, absolutamente. Y hay algo que me parece muy importante destacar, que es algunos han cruzado irregularmente las fronteras hacia Polonia. En estas idas y vueltas, en estos momentos que, por ejemplo, se destruyeron vallas y demás, hay muchos migrantes que han cruzado irregularmente. Y lo que hizo Polonia fue lo que se llama devolución en caliente. Es decir, a los que entraron ilegalmente, irregularmente, se los expulsa en forma automática. Los agarra la policía y los lleva al otro lado de la frontera sin preguntas. Esto se llama devolución en caliente y va en contra de la Convención del Estatuto de Refugiados. Porque lo que dice la Convención del Estatuto de Refugiados es que un Estado firmante de esta convención, que son casi todos los países del mundo, casi todos, no todos, pero casi todos, no pueden devolver a un refugiado porque puede correr peligro su vida. Y vos, como policía polaco, no sabés por qué esa persona en particular tuvo que saltar la valla, o tuvo que cruzar la valla irregularmente, tuvo que cruzar una frontera irregularmente. No lo sabés. Entonces no lo puedes expulsar automáticamente porque quizás lo estés condenando a muerte, o quizás lo estés condenando a una prisión ilegítima. No lo sabés. Entonces lo que dice la Convención de Estatuto de Refugiados, que se firmó en Ginebra en el año 1951, es que hay que analizar cada caso en forma individual. Por más que demore el tiempo que demore, eso es lo que corresponde, eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que firmó Polonia, además de casi todos los estados del mundo. Es decir, Polonia está incumpliendo con el derecho internacional. No se está haciendo responsable de lo que se tiene que hacer responsable, porque lo firmó. ¿Sabes? No, clarísimo, la verdad, todo está acá. ¿Sabes qué te quería? O sea, desde hace un tiempo queríamos charlar con vos por, bueno, otros temas en particular, pero justo está todo este tema candente, así que nada, viene buenísima la charla. A mí me interesa particularmente, bueno, vos escribiste un libro que se llama Deconstrucción, Crónicas y Reflexiones de la Europa Oriental Postcomunista. Y sabés que me interesa, sobre todo porque es una parte del mundo que yo no tengo muy en claro bien estas últimas décadas, digamos, que ha pasado. Entonces, si podés, digamos, por ahí brevemente o así, o como te salga, comentar, hacer una caracterización, ¿no? De, bueno, ¿cómo fue ese paso de ser repúblicas soviéticas? Obviamente que no todos vivieron procesos similares, que, bueno, algunos pudieron integrarse, digamos, a la economía globalizada de los 90 de modo, supongo, un poco más, qué sé yo, aceptable que otros, digamos, que otros vivieron crisis bastante más complejas. Pero bueno, mi pregunta es, digamos, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo fue, sobre todo, pienso en, no sé, el rearmado, el reacomodo de los aparatos productivos? Porque todo lo que era la República Soviética estaba muy pensado para un modelo de, bueno, lo que era la Unión Soviética y todo un complejo sistema de organización productiva, política, territorial, vinculado a esa forma de organización política, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es, bueno, ¿cómo fue esa transición? ¿Qué pudiste analizar vos? Porque también sé que, digamos, el libro también es, digamos, tiene mucho escrito tipo crónica de viaje, entonces mucho de perspectiva del lugar, ¿no? Bueno, ¿cómo viste vos esa situación o qué has podido analizar de toda esa época, digamos, de los 90 en adelante? Bien, la respuesta rápida es depende del caso. Claro. Depende del caso. A ver, las transiciones siempre son complejas. Fueron muy difíciles para cualquier ex miembro de o República Soviética o ex miembro del Pacto de Varsovia, que eran claro, los países aliados a la Unión Soviética, al otro lado de la cortina de hierro.
fueron siempre muy complejas. Tanto es así que en una buena cantidad de ex repúblicas soviéticas hubo guerra durante la transición. A ver, contémoslas. Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Rusia, Moldavia, Tayikistán y no sé si y Ucrania. Ucrania que está en guerra hoy. Y después, bueno, todo lo que fue los Balcanes, por más que no era parte del espacio soviético, digamos, pero también fue todos los 90, época drástica. Sí, de la vieja Yugoslavia, la única república yugoslava que no tuvo guerra fue Montenegro. Claro. Todas las demás tuvieron, un poco más grande, un poco más chica, pero tuvieron guerras. Quizás la más conocida es la de Bosnia porque fue la más terrible. Claro. Pero después también depende del caso, porque por ejemplo a los países bálticos, a Lituania, Letonia y Estonia, les fue mejor que a otros. Y yo tiendo a creer que la razón principal por la que les fue mejor que a otras ex repúblicas soviéticas es porque estos tres países siempre consideraron el periodo soviético como una invasión. Entonces, una vez que terminó el periodo soviético, una vez que se independizaron, fue decir, nosotros no tuvimos nada que ver con esto. Estuvimos invadidos durante casi 50 años, y a partir de ahora somos libres. Somos independientes, y lo que pasó hasta ahora, borrón y cuenta nueva. Que no pasó en casi ningún otro país. A ver, por ejemplo, en Georgia, que hoy por hoy no es miembro de la OTAN, pero sí es muy cercano políticamente a la OTAN. No es miembro de la Unión Europea, pero sí es muy cercano políticamente a la Unión Europea. El primer presidente estable que tuvo Georgia fue Eduard Shevardnadze, que era el último ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. Lo que te da una pauta de cuán cercana era la relación entre la recientemente ex República Socialista Soviética de Georgia y Moscú. En Ucrania también pasó algo muy parecido. En Asia Central, en todos los países, salvo en Kirguistán, los que quedaron en el poder eran los que ya estaban en el poder durante la Unión Soviética. Digamos, el secretario del Partido Comunista de Kazajistán, por ejemplo, dentro de la Unión Soviética, una vez independizada Kazajistán, quedó como presidente. Y en Asia Central, salvo en Kirguistán, que tiene una historia distinta, las historias son muy, muy parecidas. Son líderes fuertes que quedaron en el poder después de la independencia y que siguieron con la misma lógica de la Unión Soviética, de un poder súper concentrado en una figura, en un presidente, que en muchos casos murió en el poder. Por ejemplo, pasó en Uzbekistán, pasó en Turkmenistán, pasó en Azerbaiyán, que no es de Asia Central, pero tiene una historia parecida. Y digamos que las lógicas mucho no cambiaron. Hoy por hoy, Turkmenistán sigue siendo de los países menos democráticos del planeta. Compite año a año con Corea del Norte, en cuanto a libertad de prensa, en cuanto a democracia y demás. Es de los países más cerrados del mundo. Y después hay muchos casos intermedios. Por ejemplo, en Georgia y Ucrania, que tienen historias bastante similares, se pasaron los 90 a un poquito más, un poquito menos de Moscú, hasta que eventualmente hubo una revolución que, en el caso de Georgia en el 2003, en el caso de Ucrania en el 2004, que implicó dar vuelta a la página. Y a partir de entonces, por ejemplo, Georgia cambió de alianza, se alejó de Moscú, cambió de bandera. Armenia le pasó algo muy parecido en 2018, que hasta 2018 tenía en el gobierno un partido muy cercano a Rusia, que era el Partido Republicano. Y en 2018 hubo una serie de manifestaciones muy grandes que terminaron volteando al gobierno y el presidente terminó renunciando. Entonces depende del caso. Lo que también es muy interesante es cómo fue el proceso de no solo el cambio de sistema político, sino el cambio de sistema económico. Ese es un proceso más complejo todavía, porque todas las grandes empresas eran del Estado. En tiempos soviéticos o en tiempos socialistas fuera de la Unión Soviética. Y en general las privatizaciones de las grandes empresas fueron hechas de cualquier forma menos limpia. Y lo que se terminó creando, sobre todo en Rusia y en Ucrania, fue una casta político-económica de gente muy, muy extraordinariamente rica, que se hizo con todas las grandes empresas que fueron privatizadas de golpe,
Era gente que estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado y tenía los contactos adecuados. Y se hizo con todas estas industrias, con todas estas empresas grandes. Quizás conozcan a Abramovich, claro. Quizás les suene. Es uno de los más conocidos. Hay uno que es muy conocido en Ucrania, que es el hombre más rico de Ucrania, que se llama Rinat Akhmetov, que para que se den una idea, hasta hace poco, ahora no sé bien cómo están las estadísticas, pero hasta hace poco, entre todas sus empresas, empleaba casi 400.000 personas. Imagínense la cantidad de empresas que tiene este tipo. Y además es el dueño del equipo de fútbol Shakhtar Donetsk, que es el equipo de fútbol más importante de Ucrania, claro. Que juega la Champions y todo. Él es el dueño. Además de tener un montón de empresas, además tiene el equipo de fútbol más importante de Ucrania. Eso pasó en Rusia, pasó en Ucrania, sobre todo porque eran los países las repúblicas más industrializadas de la Unión Soviética. Claro. Pero esa es hoy por hoy la gente que sigue teniendo el poder, más allá de que no se presenten a elecciones, que no tengan un cargo público y demás. Es la gente que tiene el poder, es la gente que tiene la influencia. Muchas veces se dice que Putin es un presidente de oligarcas. Y no sé si Putin es un presidente de oligarcas, lo que sé es que los tiene de su lado, porque a los dos le conviene. Hablando de hombres fuertes que nombrabas recién y procesos políticos, a mí me gustaría que nos ayudes, o por lo menos me ayudes a mí en mi caso, a entender un poco lo que fueron estas nuevas elecciones en Bulgaria, que por lo que tengo entendido ya es la tercera en el año, porque no pueden terminar de formar gobierno, y encima uno cuando quiere empezar a meterse ahí se encuentra con que hay un partido nuevo con un outsider total que ganó, que no pudo formar gobierno, que ahora terminó cuarto, quinto, apareció otro partido nuevo que es el que creo que termina ganando, hasta donde había visto yo el escrutinio, había ganado el partido de Petkov, con un hombre fuerte como Borisov, que es el que que estuvo gobernando creo que 12 años más o menos. ¿Qué análisis haces de lo que está pasando ahí? Es muy divertida la situación de Bulgaria. Sí. Y me permito decirlo porque Bulgaria es un país al que yo le tengo una particular simpatía. Es de mis países preferidos en el mundo. Es el país que yo siempre recomiendo para viajar. Si no conocen Bulgaria, es un país alucinante. A mí me encanta. Y barato. Sí, además es muy barato. Pero es un país increíble. A mí me gustó muchísimo. Estuve unas cuantas veces y la verdad es que no me canso de recomendarlo. Por un lado, a ver, tradicionalmente en Bulgaria, igual que en otros países del ex Pacto de Varsovia, había un partido de centro-derecha y un partido de centro-izquierda, que en general, en Bulgaria por lo menos, pero también en otros países, el partido de centro-izquierda era el heredero, a veces de facto y a veces el heredero real, del viejo Partido Comunista. Claro. En Bulgaria el viejo Partido Comunista búlgaro se transformó en un partido democrático que se llama БСП, o Partido Socialista Búlgaro. Y tradicionalmente esos dos partidos competían en los 90, hasta que en el 2001 la transición, los 90 en Bulgaria fueron terribles, la mafia búlgara dominó casi todo, hubo muchísima desocupación, hubo crisis tras crisis tras crisis, algo que nos puede sonar un poquito parecido a los argentinos. Hasta que en el 2001 apareció el último zar de Bulgaria. Bulgaria era un reino antes del socialismo. Y a ese rey le fue muy mal. Entonces, después de probar con la centroizquierda, después de probar con la centroderecha, después de probar con un rey, probaron otra cosa. Era un partido nuevo, nació un partido nuevo que empezó gobernando la capital, empezó gobernando Sofía, que se llama GERB, que es la sigla de Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria. Y el líder de GERB es muy interesante ver su historia, porque el líder de GERB, Boyko Borisov, primero era el guardaespaldas de Todor Zhivkov. Todor Zhivkov fue el último líder del socialismo, del comunismo en Bulgaria. Pero además fue guardaespaldas de este rey que les mencionaba, de este último rey de Bulgaria, que volvió y fue primer ministro. Además de eso, además de ser guardaespaldas, es karateca, además fue bombero, además era jugador profesional de fútbol. Tiene el récord de ser el jugador de fútbol profesional más longevo del mundo. Es un hombre fuerte, es el tipo grandote que nos va a guiar, que va a guiar a nuestro país con la fuerza. Y en 2017
Les mencionaba antes la crisis migratoria de 2015, que fue un cambio para Polonia, pero también lo fue para Bulgaria. En el 2017, cuando fueron las primeras elecciones después de esta crisis, igual que pasó en Polonia, el nacionalismo tuvo mucha fuerza. Y así entraron al Parlamento y al gobierno, de la mano de Gerb, de la mano de este partido, una coalición que se llamó Patriotas Unidos, que era neonazi, básicamente. Pero claro, una vez que terminó la crisis, todo este ultranacionalismo violento, racista, perdió mucho apoyo, perdió mucha fuerza. Y a Boyko Borisov le pasó lo mismo, porque tuvo muchísimas causas de corrupción su gobierno, porque la pandemia fue pésimamente manejada y además perdió a los Patriotas Unidos, este grupo ultranacionalista. Entonces ya no tenía mucho apoyo. El problema es, ¿y quién lo tiene? Si no gana Gerb, si no gana el oficialismo, ¿quién gana? Así hubo elecciones en abril y Gerb tuvo su peor elección histórica, o sea que no le alcanzó para formar gobierno, nadie quiso formar coalición con Gerb, entonces llamaron a nuevas elecciones en julio, segundas elecciones. Y el que ganó fue un outsider, un tipo que, para que se den una idea, es algo así como Marcelo Tinelli, un conductor de televisión muy famoso, humorista, que además tiene una banda de rock, o sea que es un gran personaje mediático, pero que no tenía ninguna propuesta. Tanto es así que ganó las elecciones, fue el que más votos obtuvo, se llama Slavi Trifonov. De hecho, un dato de color es que su partido es muy difícil de traducir, siempre se traduce de formas distintas, pero digamos que se llama algo así como hay un pueblo así, o hay tal pueblo, o hay tal gente, una cosa así. Es el nombre de un disco de él, de su banda. Espectacular. Y el tipo ganó las elecciones con ninguna propuesta, ninguna, absolutamente ninguna. De hecho no participó en los debates y cuando ganó las elecciones no quiso formar gobierno, no le interesó. Dijo no. Un vanguardista de la política. Sí, y ustedes preguntarán, ¿y para qué te presentás a elecciones Quise si demostrar un ganás punto. y no te interesa formar gobierno? Claro. No tengo respuesta, no sé. Pintó No eso. sé, porque se le ocurrió. Entonces hubo terceras elecciones, que fueron ayer. Claro. Y por un lado, un dato que a mí me parece muy, muy importante es que БСП, el Partido Socialista Búlgaro, que era tradicionalmente uno de los dos partidos fuertes, sacó su peor porcentaje de la historia, sacó apenas 10%, Claro. que da una pauta del cambio de época. El heredero del socialismo ya no es nada, ya no tiene ningún peso. Así como los Patriotas Unidos, esta coalición ultranacionalista, perdió apoyo, el socialismo también. Y este partido de Slavi Trifonov, de este cantante, conductor televisivo y demás, se desplomó entre julio y ahora, cosa que era lógica. Claro. Porque si ganaste y no quisiste hacer nada, ¿por qué te vuelvo a votar? No te votaría de nuevo ni loco. Y a Gerb no le ha ido mucho mejor, tiene creo que el 22-23%, y el que ganó es un partido nuevo, que es un partido que se fundó en septiembre, que se supone de centroizquierda, que se supone muy proeuropeo, a diferencia de Gerb, que aunque se llamara Ciudadano para el Desarrollo Europeo de Bulgaria, lo cierto es que siempre coqueteó con el nacionalismo, mucho más que con la Unión Europea. Y este partido también es una coalición, se supone que es de centroizquierda, se supone que es proeuropea, pero es algo muy nuevo. Entonces me pregunto con quién va a formar coalición. Supongo que la respuesta lógica sería con БСП, con socialismo, que tiene 10%, no es mucho, pero aún así tiene bancas en el Parlamento. Y la otra agrupación que tradicionalmente forma parte de todos los gobiernos es DSP. DSP es, pese a que la constitución búlgara lo prohíba, es el partido representante de la minoría turca. En Bulgaria la constitución prohíbe que haya partidos representantes de minorías étnicas, porque se supone que todos los ciudadanos son iguales, no importa si son étnicamente búlgaros, étnicamente turcos, étnicamente gitanos o lo que sea, pero extraoficialmente es el partido de los turcos.
de la minoría étnica turca en Bulgaria. Y probablemente ese partido también se sume a una coalición. Pero no lo sabemos, no lo sabemos. Y algo que me parece muy interesante es que ayer, además de ser las terceras elecciones parlamentarias en Bulgaria en este año, además hubo elecciones presidenciales. Y ustedes dirán, bueno, después de tanto caos parlamentario, seguro que la presidencia también es un poco caótica. Y no, la verdad es que se mantuvo el presidente que está hasta ahora, tuvo un resultado bastante tranquilo, ganó sin ningún problema, fue una campaña bastante limpia. Decir que el presidente de Bulgaria no tiene mucho peso, Claro. pero porque es un sistema parlamentario y el presidente no cumple demasiadas funciones puertas adentro, tiene más funciones en cuanto a política exterior. Claro, diplomáticas. Pero es muy interesante el caso búlgaro, porque después de intentar con la centro izquierda, con la centro derecha, con un rey, un ex rey, con un guardaespaldas, bombero, karateca, con un outsider, ¿qué más vas a intentar? Y con ¿Qué otra cosa podés probar? Poca participación además, ¿no? Sí, pero eso es tradicional en las elecciones búlgaras. Siempre hay poca participación porque hay un desencanto político atroz que tiene que ver con estas esto, claro. Sucesivas crisis, una tras otra, tras otra, tras otra. Siempre con primeros ministros que renuncian. El mismo Boyko Borisov, que es hoy primer ministro de Bulgaria, renunció 2 veces. 2 veces, y las 2 veces lo volvieron a votar. Claro. Entonces, claro, ¿cómo no va a haber un desencanto con la política? ¿Cómo no va a haber un desinterés con la política partidaria si hay primeros ministros que renuncian todo el tiempo, si hay gobiernos que se caen todo el tiempo, si hay candidatos que ganan y no quieren formar gobierno? ¿Cómo vas a generar interés político? No, hermoso país. Es un país muy interesante, de eso no hay dudas. Bueno, Julián, vamos... Ignacio. Y después... Julián es el... Sí, ya sé. Perdón, Ignacio. Bueno, vamos cerrando la entrevista porque, bueno, hay que ir a la tanda. Hay sponsors acá, ¿viste cómo es esto? Y bueno... Está muy bien, de algo hay que vivir. Sí, pero no nos llega un mango en la realidad. Nosotros no vemos nada todavía. En algún momento sí va a llegar el tema. Estamos justamente haciendo los cimientos de esta gran radio para que en un momento derrame todo y seamos como, no sé, candidatos a presidente. Sí, o seamos como Futurock o mejor todavía, más críticos incluso te diría. Así que bueno, muchas gracias por participar de Gira Mundial y brindarte este espacio. Estuvimos charlando un montón, alrededor de 50 minutos, así que muchas gracias por coparte y contar todo esto en Europa del Este, en Bulgaria, Polonia, la crisis migratoria. Agradecidos desde acá, así que te dejamos tranqui ahora. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión seguramente. Eso esperamos. Muchas gracias por la invitación, hasta la próxima. Dale, gracias. Bien, ahí pasaba Ignacio. Muy claro, la verdad. Estoy muy mal con los nombres hoy. Muchos cambios. Veo. Yo no soy una persona. Bueno, vamos a la tanda. Vamos Tenemos a un una temita de la señora Dua Lipa porque es de Europa del Este. Y bueno, viste, ya que estamos, metemos a todos adentro de la bolsa. Me y encanta. vamos con Love Again de la señorita Dua Lipa.